Leones. Se les considera depredadores feroces y son conocidos como los reyes de la selva. Una canción muy popular dice así: en la jungla, la negra jungla, dormido está el león. Pero en realidad, los leones no viven en la jungla, sino en praderas y sabanas. Estos majestuosos animales son los segundos más grandes de la familia de los grandes felinos. Las leonas cazan, mientras los machos patrullan el territorio y protegen a la manada. Los leones pueden correr a velocidades de hasta 80 kilómetros cuando persiguen a sus presas. Van tras cebras, antílopes, ñus y cualquier otro animal que se cruce en su camino cuando están de cacería. Necesitan comer unos 8 kilos de comida al día, lo que significa que pasan mucho tiempo de vigilia pensando en comida. El espléndido león macho pesa sobre 200 kilos y mide casi 3 metros de largo. Y son los únicos grandes felinos con melena. La leona hembra es más pequeña y pesa unos 130 kilos. Uno de los mejores sonidos de la noche africana es el rugido del león. Ahora bien, el rugido es un signo del dominio y de la fuerza del león, así que cuanto más fuerte suena, más poderoso es el animal. De hecho, el rugido de un león se puede oír hasta 8 kilómetros de distancia. Los leones usan su impresionante rugido para advertir a sus rivales e infundir miedo a todos los que lo oigan. Los leones solían deambular por todo Oriente Medio, y hay una cosa clara: no te gustaría acercarte demasiado a un león hambriento. Pero ese fue el destino de un anciano que vivió en Babilonia hace 2600 años. De hecho, estuvo en un foso lleno de leones hambrientos y sobrevivió. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo resistió en el foso de los leones? ¿Cuál es el secreto de su valentía y coraje? Bueno, hoy vamos a echar un vistazo de cerca a este viejo domador de leones, Daniel, y descubriremos el secreto de su fuerza interior, que nos proporcionará la clave para sobrevivir a los desafíos de la vida moderna. Y lo que es más importante, al tiempo del fin. Su increíble historia te inspirará y te animará. Una cosa es escuchar el rugido del peligro en la distancia o en un futuro lejano. Una cosa es hacerle promesas a Dios aquí y ahora, en el presente, seguro y tranquilo. Pero, ¿y si ese rugido estallara de repente en tu cara ahora mismo? ¿Qué pasaría si tu fe fuera probada por la mirada hambrienta de un león? ¿Serías capaz de mantenerte firme? Bien, me gustaría contarte sobre un hombre que enfrentó solo una época de corrupción generalizada. Un hombre que fue probado por el rugido del peligro de cerca. Su carrera le llevó a las cortes del Imperio Medo-Persa durante el reinado del rey Darío. Este hombre es Daniel, considerado por muchos como un profeta. Nuestra historia empieza con la destrucción de la santa ciudad de Jerusalén, durante una serie de feroces batallas que comenzaron en el 605 a.C., hace más de 2600 años. El mayor imperio del mundo antiguo, Babilonia, atacó y saqueó la nación de Judá, desvalijando el templo y llevándose muchos de los vasos sagrados de oro. Daniel fue capturado y junto con la flor innata de la juventud de la ciudad, fue llevado a Babilonia como rehén de guerra. Tras un giro extraordinario de los acontecimientos, con el tiempo ascendió a un puesto de confianza en el palacio del rey Nabucodonosor. Su carácter único se demuestra en este hecho notable. Daniel sobrevivió a la caída de un imperio y a la conquista de este por otro.
Sirvió tanto al rey de Babilonia como al monarca persa que lo conquistó. Debió ser una persona muy valorada para que el nuevo rey lo mantuviera en su cargo. Durante el reino medo-persa, Daniel llegó a ser lo que nosotros llamaríamos hoy el vicepresidente primero. El libro de Daniel registra esta notable historia. Toma nota de lo que dice en Daniel capítulo 6, versículos 1 y 3. Para el control eficaz de su reino, Darío consideró prudente nombrar a 120 funcionarios, llamados sátrapas, y 3 administradores, uno de los cuales era Daniel. Estos sátrapas respondían ante los administradores a fin de que los intereses del rey no se vieran afectados. Y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas que el rey decidió ponerlo al frente de todo el reino. Date cuenta de que Darío puso a 3 administradores al frente de 120 funcionarios a fin de que los intereses del rey no se vieran afectados. El soborno, las extorsiones y el fraude eran ya un gran problema en el mundo antiguo como lo son ahora. Muchos de los funcionarios que habían conseguido ocupar puestos de influencia solo estaban interesados en seguir impulsando su propia carrera. Solían embolsarse una buena parte del dinero de los impuestos que pasaba por sus manos. Y a menudo se enriquecían a expensas del rey, manteniendo registros financieros falsos. La responsabilidad de Daniel era supervisar que se llevaran los registros honestamente. Supuestamente debía lidiar con la corrupción en la corte. Y al parecer hacía un muy buen trabajo porque se distinguió por su integridad. Así que Darío decidió confiar todo el reino en manos de Daniel. Este gran hombre estaba a punto de convertirse en el segundo más poderoso de todo el imperio medo-persa. Pero no todos estaban contentos con esto. Algunos tenían mucho interés en mantener las cosas como estaban. Querían seguir enriqueciéndose con los fondos del gobierno. Y este extraño hebreo, que no encajaba, el hombre siempre empeñado en aclarar las cosas, ahora iba a ser ascendido a una posición por encima de ellos. Simplemente no podían dejar que eso ocurriera. No podían permitirlo, así que se reunieron en un tranquilo pasillo del palacio y planearon una estrategia. ¿Cómo podían sacar a Daniel de la escena? Darío confiaba en él. Entonces pensaron, ¿por qué no encontrar motivos para acusarle en su manejo de los asuntos gubernamentales? Estos funcionarios se dispusieron a buscarle los trapos sucios. Y buscaron largo y tendido, pero no encontraron nada. Ni una pizca de corrupción, ni siquiera un rastro de negligencia. Daniel no era el tipo de persona que lleva su religión como un manto que se puede quitar cuando las circunstancias lo requieran. La fe de Daniel le impregnaba los huesos. Pero finalmente, alguien se dio cuenta de cómo pillarle. Su fe. La Biblia nos cuenta lo que concluyeron estos hombres. Mira Daniel 6, versículo 5. Nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. A Daniel no podían comprarlo ni chantajearlo. Solo había una manera de deshacerse de él, y era promulgar una ley que le pusiera en situación de desobedecer a su Dios. Y como ya hemos visto, el libro de Daniel no solo nos da profecías sobre el futuro, los últimos tiempos, también nos enseña cómo sobrevivir a la crisis final. ¿Sabes? Es interesante darse cuenta de que los enemigos de Daniel decidieron atacarle con la ley de su Dios. Específicamente en este caso, decidieron probarle en relación al mandamiento de adorar a Dios y solo a Dios. Un día, los conspiradores llegaron al palacio y le presentaron una halagadora propuesta al rey Darío. La leemos nuevamente en Daniel, capítulo 6, esta vez los versículos 6 y 7.
Que viva para siempre Su Majestad el Rey Darío. Nosotros, los administradores reales, junto con los prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores, convenimos en que Su Majestad debiera emitir y confirmar un decreto que exija que durante los próximos 30 días sea arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier dios u hombre que no sea Su Majestad. Estos hombres sugirieron algo así como el mes del Rey Darío, un periodo de 30 días en el que todos honrarían al monarca de manera exclusiva. Naturalmente, a Darío le gustó la idea. ¡Qué devoción tan espontánea de sus principales administradores! Era agradable oír eso después de todos los problemas surgidos por su falta de honestidad. Así que convirtió el decreto en ley, un decreto irrevocable e inalterable que conllevaba la pena de muerte. Habían tendido la trampa perfecta. Tarde o temprano, Daniel caería en ella. Le pillarían adorando a su propio Dios durante los siguientes 30 días y usarían el decreto del rey para destruirle. Ahora bien, piensa en eso por un momento. ¿Qué pasaría si el simple hecho de orar fuese convertido en delito penal? Puede parecer un acto simple y fácil, adorar al Dios del cielo y de la tierra en la privacidad de tu propio hogar. Pero, ¿y si adorar fuese un delito penal? ¿Qué pasaría si adorar al Dios verdadero implicase verte cara a cara con un león hambriento? Eso cambia las cosas, ¿verdad? ¡Qué fe! ¡Qué valentía! ¡Qué compromiso con Dios! La respuesta de este hombre a la amenaza está registrada en Daniel, capítulo 6, versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su habitación que daban a Jerusalén, siguió arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios, como solía hacerlo antes. ¡Qué acto de devoción tan significativo! Daniel podría haber intentado ocultar su religión. Podría haber aceptado el decreto. Seguro que Dios lo entendería si se tomaba un descanso en su rutina de adoración. Después de todo, había sido muy fiel anteriormente. Pero Daniel no cedió. Oraba hacia Jerusalén, junto a la ventana, como solía hacerlo antes. Hay un hermoso ejemplo de valentía en ese sencillo acto. Con decreto o sin decreto, Daniel le iba a seguir dando su máxima lealtad al Dios del cielo y de la tierra. Hay algo más que me impresiona de la oración de Daniel. Él no entró en pánico, pidiéndole a Dios que le diera una salida al dilema. No era un hombre desesperado. No era una oración de súplica. Era una oración de acción de gracias. Eso es lo que dice Daniel. Daba gracias delante de su Dios, como tenía por costumbre. Esto dice mucho sobre la religión de este hombre. Muestra por qué resistió la prueba durante una crisis. Daniel atesoraba su relación con su Dios. Para él, eso era lo más importante. Lo más importante de su vida, de hecho. Estaba agradecido por el privilegio de comunicarse con el Todopoderoso. Eso merecía la pena a cualquier precio. Una religión de conveniencia no va a servir cuando nos encontremos en una situación de verdadera presión. Ni tampoco servirá cuando las cosas se pongan realmente feas ahora o en el futuro. La religión como un suplemento de una vez a la semana en nuestras vidas simplemente no servirá. Solamente una relación con Dios, un Dios que valoramos por encima de todo lo demás, nos hará permanecer en pie. Como Daniel, el gran reformador John Huss basó su vida en la obediencia a su Señor. Cuando Huss fue condenado a ser quemado vivo en la hoguera, tuvo que pasar por lo que se llamaba la ceremonia de degradación. Los dignatarios de la Iglesia allí presentes le despojaron públicamente de su identidad como sacerdote y como cristiano. Primero, le quitaron de las manos el vaso de la comunión, y los dignatarios acusaron a Huss. Él respondió diciendo: «Espero beber del vaso en el reino de Dios».
A continuación, los oficiales le quitaron las vestiduras una a una, pronunciando en cada caso la maldición correspondiente. Jas respondió que él estaba dispuesto a sufrir vergüenza por el nombre del Señor. Finalmente, le colocaron en la cabeza una corona alta de papel. Representaba a 3 demonios luchando por la posesión de su alma, y se leía: «Este es un archihereje». Los obispos entonaron una maldición final: «Encomendamos tu alma al diablo». John Huss respondió con calma: «Y yo la encomiendo al Señor más misericordioso, Jesucristo». Lo que este valiente hombre expresó fue esto: «Podéis quitármelo todo. Podéis degradarme públicamente, pero no podéis arrebatarme lo más preciado de mi vida, mi relación con el Señor Jesús». Y ese es el tipo de testimonio que dio Daniel. Aún bajo la amenaza de una muerte segura en el foso de los leones, él atesoraba comunicarse con su Dios. No traicionaría esa relación. Bueno, no hace falta decir que sus enemigos le vieron orando y corriendo a la corte con la noticia de que alguien no estaba celebrando el mes del rey Darío correctamente. Cuando se enteró de quién era, el rey quedó consternado. Se dio cuenta que le habían engañado para que firmara la sentencia de muerte del único hombre de su imperio, en quien confiaba plenamente. Pero sus manos estaban atadas. La ley no podía ser revocada. Leamos qué pasó en Daniel capítulo 6, versículos 16 y 17. «Y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Allí el rey animaba a Daniel: que tu Dios, a quien siempre sirves, se digne salvarte». Trajeron entonces una piedra y con ella taparon la boca del foso. Ahora déjame preguntarte: ¿cómo te sentirías si fueses lanzado a un foso repleto de leones y te dijeran: «Espero que tu Dios pueda rescatarte de alguna manera»? Eso podría no ser de mucho consuelo para nosotros. Así que el foso fue cerrado y la piedra colocada en su sitio. Sellando a Daniel con esas bestias hambrientas, creían sellar también su destino. No muchos esperarían sobrevivir a una noche en un foso con leones. Y tampoco habría ninguna posibilidad de pasar una noche tranquila ahí dentro. Pero aquí está lo fascinante. El rey Darío fue el que se pasó la noche entera dando vueltas y vueltas en su palacio. Perdió el apetito y no probó bocado. Despidió a su asistente. Darío estaba lleno de culpa y angustia por lo que había pasado. Estaba genuinamente preocupado por Daniel porque le tenía un gran aprecio y respeto. No pudo dormir nada esa noche. Bien, Darío ya conocía al Dios de Daniel y tenía alguna idea de que él podría intervenir en su beneficio. Entonces, al amanecer, Darío llamó a sus asistentes, quienes se apresuraron a ir al foso de los leones. El rey Darío estaba muy angustiado. Con impaciencia les dijo a los guardias que se dieran prisa en abrir la entrada al foso. Había pasado una noche penosa y ahora estaba desesperado por saber qué le había pasado a Daniel. Llamó a Daniel, preguntándose si recibiría respuesta. Daniel había tenido una noche agradable y tranquila en compañía de los leones. Probablemente se quedó profundamente dormido con su cabeza apoyada en uno de esos grandes felinos. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo se mantuvo tranquilo y relajado en el foso de los leones? Eso es lo que quería saber el rey Darío mientras ayudaba a salir a su amigo del foso de los leones. ¿Cómo había sobrevivido? Bien, en primer lugar, porque tenía la mente puesta en Dios, el único que puede darnos paz en medio de las peores circunstancias. Y lo más importante, porque, como le dijo Daniel a Darío, mi Dios envió a su ángel y él cerró la boca de los leones. Daniel creía en un Dios que reina sobre todo, soberano en la historia. Podía transformar el cautiverio de Israel en una bendición, soberano sobre las vidas individuales. Había salvado a los 3 amigos de Daniel del horno del fuego y lo había usado a él como testigo en tierra pagana.
soberano sobre toda situación. Dios podía domar a los leones en la oscuridad del foso. Recuerda, el ángel que bajó a cerrar la boca de los leones venía del Creador, aquel que había dado vida a esas magníficas criaturas en el principio. Él era su Señor. Con la autoridad del Todopoderoso, ese ángel podría haber hecho que los leones hicieran cualquier cosa. Dios cuidó de su siervo en un momento de crisis. Y nosotros tenemos una promesa de ese mismo tipo de protección. Escucha lo que dice aquí en el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección, ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Con sus propias manos te levantarán. Yo lo libraré porque me ama. Lo protegeré porque reconoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con él en momentos de angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. ¿No es eso reconfortante? Dios nos promete el mismo tipo de protección que le dio a Daniel. Un frío día de invierno, hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, una anciana salió de lo que parecía aún peor que el foso de los leones. Salía del campo de concentración de Ravensbrück, donde innumerables seres humanos habían muerto de hambre y sobreesfuerzo sistemáticamente. Cuando las pesadas puertas de hierro se cerraron tras ella, Corrie ten Boom apenas podía creer que estaba viva y era libre. Corrie había sido arrestada por los nazis por esconder judíos en su casa en Holanda. Ella y su familia creían en un Dios que da refugio a todos y se comprometieron con esta peligrosa obra. Esta callada matrona de unos 50 años no se había imaginado que podría sobrevivir a los horrores de un campo de trabajo, pero Dios la sostuvo durante la terrible experiencia. Corrie vio a muchas mujeres maltratadas en Ravensbrück. Muchas fallecieron, incluida su querida hermana Betsy. Pero muchas de esas mujeres murieron con el nombre de Jesús en sus labios, debido al testimonio de estas dos hermanas. Y por esas mujeres, escribió Corrie, valía la pena todo nuestro sufrimiento. Finalmente, como resultado de lo que terminó siendo un error administrativo, Corrie fue liberada. Una semana después, imagínate, una semana después de su liberación, todas las mujeres de su edad en Ravensbrück fueron gaseadas. Cuando salió de este foso de los leones, de este lugar de sufrimiento indescriptible, Corrie había aprendido algo de valor incalculable. Este es el testimonio que daría a todo el mundo. No hay en la tierra un lugar tan oscuro, tan profundo, donde el amor de Dios no pueda alcanzarte. Sí, Daniel descubrió que el amor de Dios es lo suficientemente fuerte como para penetrar la piedra que sellaba el foso de los leones. Descubrió que su Dios era una ayuda muy presente en los problemas, porque Daniel siempre había estado con su Señor. Puede que en estos momentos estés lidiando con tu foso de los leones personal. Solo recuerda que el mismo Señor que liberó a Daniel te puede liberar a ti también. Daniel confió en Dios en medio del foso de los leones. Y ese mismo Dios puede cerrar la boca de los leones de tu propia vida. Si te gustaría que Dios lo hiciera, ¿por qué no se lo pides ahora mismo mientras oramos? Amado Padre Celestial, gracias por darnos el ejemplo de Daniel en el foso de los leones. Gracias por tu promesa de estar a nuestro lado cuando nos enfrentamos a los desafíos de la vida. Hoy queremos confiar en ti completamente. Nuestro objetivo es agradarte y serte siempre fieles, como lo hizo Daniel. Acepta ahora nuestro compromiso en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.
La historia de Daniel en el foso de los leones ha animado e inspirado a gente de todo el mundo. Es una historia sobre coraje y valentía, pero sobre todo, sobre verdadera fidelidad, sobre fe en Dios a través de todas las cosas. A veces, podemos sentirnos que nuestra fe flaquea cuando nos abruman los desafíos de la vida y nos sentimos como si estuviéramos dentro del foso de los leones. Pero si estás buscando maneras de fortalecer tu fe, de vivir una vida mejor y encontrar la paz interior y la verdadera felicidad, si te gustaría acercarte a Dios, entonces me gustaría recomendarte el regalo que tenemos para todos nuestros espectadores. Disfruta de forma gratuita de esta magnífica guía de estudios sobre el libro de Daniel. quecurso.es. Solo tendrás que registrarte, buscar el curso en el catálogo e inscribirte para avanzar en las lecciones a tu ritmo y desde cualquier lugar. Sumérgete en el libro de Daniel a través de quecurso.es. Si te ha gustado el viaje de hoy a la antigua Babilonia y nuestras reflexiones sobre la vida de Daniel y su experiencia en el foso de los leones, te invitamos a unirte a nosotros otra vez la próxima semana, cuando compartamos otro viaje juntos. Hasta entonces, recuerda el destino final del viaje de la vida. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron.